Bueno, a los que se estén sumando en este momento les vuelvo a dar una bienvenida. Estamos en la última jornada de este encuentro EVEDA. Es la última charla de la mañana. Bueno, les cuento, eh, ahora vamos a tener la charla del doctor Daniel Sudarsky. Él nos va a hablar sobre la geometría del universo a gran escala. Les cuento algunas cositas sobre Daniel. Él es doctor en física, es profesor de física e investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este momento anda por España. Trabaja en el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos, allí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ha escrito muchísimos artículos, es docente de la universidad que mencioné. Es un tremendísimo mentor, ha dirigido muchos estudiantes. He tenido y tengo el gusto de compartir algunas cosas laborales con él. Y bueno, lo poquito que puedo decir es que es una de las personas que más sabe de relatividad general en el mundo, me atrevo a decir. Y además es uno de los directores del Instituto John Bell, que lo pueden buscar, cuyo fundador es Tim Modlin, un filósofo de la ciencia muy importante. Bueno, así que para nosotros es un gusto enorme poder contar con la presencia en el EVEDA de Daniel. Seguramente van a poder disfrutar de la charla. Los que quieran dejar sus preguntas la pueden hacer ahí en el chat. Yo después se las voy a transmitir a Daniel y las vamos a charlar con él hacia el final. Así que, bueno, Daniel, te cedo la palabra y nos vemos en un ratito cuando terminemos con las preguntas. Bueno, pues buenos días para ustedes. Para mí son las tardes. Es un gusto estar visitándolos, esta vez virtualmente. Y quiero agradecer a los organizadores del evento por pensar en mí, por invitarme a compartirles estas ideas. La charla que les voy a dar hoy eh, pretende ser una relativa, introducción a este tema, que por supuesto es amplio y requeriría mucho más que una charla para realmente este, entrar en detalle de las cosas, pero les quería dar una visión genérica, por lo menos, del tema. La razón de esta charla es que nos cuesta muchas veces pensar en el universo de una manera global y y evitar caer al mismo tiempo en confusiones. Hay muchas razones para estar confundidos. Voy a mencionar algunas al principio y lo que quiero darles es por lo menos este, un sabor de las herramientas que hay para lidiar con estos aspectos confusos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que todo el mundo sabe es que, o sabemos, o nos dicen, es que el universo tiene una cierta edad, pero por otro lado, sabemos, hemos aprendido, hemos oído hablar de que el tiempo es relativo. Entonces, si eso es así, ¿qué queremos decir con que el universo tiene, digamos, 13.800 millones de años, que es lo que supuestamente nos dan los datos más recientes? Otro tipo de preguntas es, si el universo resulta de una gran explosión, ¿cómo es que, cómo es que no sabemos dónde es que esta explosión ocurrió? ¿O qué quiere decir la pregunta, dónde es que esta explosión ocurrió? ¿Cómo puede ser el universo finito pero ilimitado? Ilimitado quiere decir no tener fronteras, no tener bordes. ¿Cómo es posible pensar en algo así? Bueno, pues para esto déjenme empezar por revisar nuestras nociones este, básicas acerca de espacio-tiempo y geometría. Les recuerdo que las ideas
que solían tener la humanidad al respecto eran básicamente las ideas aristotélicas. Sorprendentemente, estas ideas están impregnadas en nuestra cabeza, en parte porque son las ideas más fáciles de aceptar y más adecuadas a nuestra experiencia cotidiana. Entonces, para Aristóteles el movimiento era algo absoluto, el reposo también era algo absoluto, estar en reposo absoluto era el estado natural de los objetos, y eso lo infería naturalmente por su experiencia diaria, caminaba por las calles de Atenas y a menos que alguien estuviera empujando un carro o una piedra, pues ésta se quedaba quieta. Sin embargo, obviamente, todo esto parecía funcionar bien, pero cuando miraban al cielo parecía que los objetos celestes se movían con unas leyes muy distintas. Las cosas en la tierra tendían a quedarse quietas si nadie las empujaba, las cosas en el cielo parecían moverse sin que nadie las empujara. Por supuesto que estas ideas han sido ya superadas ampliamente por la física, ya desde la época de Galileo y Newton, y un poco antes, de hecho, cambió nuestra manera de pensar al respecto. Las ideas de Galileo lo llevaron a pensar de que no habían velocidades absolutas y por lo tanto no había reposo absoluto, que los objetos tendían a frenarse en la Tierra simplemente por la fricción entre el objeto y la Tierra, pero que si quitáramos la fricción, estos objetos no tendrían por qué parar. De hecho, Galileo hizo experimentos en que pulía una superficie donde arrojaba una bolita que venía de un plano inclinado, y veía que mientras más lijaba la superficie, más lejos llegaba la bolita antes de parar. De hecho, generalmente si ponía un plano inclinado para que subiera, la bolita terminaba subiendo básicamente a la misma altura que desde donde se había soltado, y por lo tanto infería Galileo que si, si no ponía el plano inclinado nunca, pues la bolita y sus superficies estuvieran perfectamente lijadas, pues la bolita nunca se pararía. Y entonces la idea es que el movimiento, el estado natural del movimiento era conservar el estado de movimiento, lo que hoy en día llamamos la inercia, preservar el estado de movimiento de las cosas. Los cuerpos celestes también en principio estaban sujetos a estas leyes. La Tierra podría estarse moviendo, como sugería Copérnico, alrededor del Sol, y no habría razón para pensar que nos daríamos cuenta, que nos sentiríamos eso, pensando, por ejemplo, en los ejemplos del barco de Galileo, en que él se imaginaba a sí mismo en un barco flotando en un río tranquilo, sin sin mucha agitación. Y decía, bueno, en esa cabina todo pasaría normalmente sin que yo y sería indistinguible de lo que pasaría si el barco simplemente estuviera encallado en el puerto. Bueno, estas ideas se pulieron más, nos llevaron a la noción como dije, de inercia y de observadores inerciales y a la formulación de las leyes de Newton, que se basan en la idea de que todos los observadores inerciales son equivalentes y todos perciben las mismas leyes. Este, Esto ya lo tenemos bastante interiorizado. Acá vemos dos sistemas de referencia inerciales, S y S', uno correspondiente, por ejemplo, a alguien en una estación de tren y alguien adentro que se mueve en un tren que pasa y está adentro. Bueno, todo esto se entendía bastante bien hasta que a finales del siglo XIX se entiende que termina entendiendo bastante bien cómo es el fenómeno electromagnético, se entiende que la luz es una onda electromagnética y de hecho la teoría electromagnética misma nos predice la velocidad de la luz y nos dice que la velocidad es 300.000 kilómetros por segundo, pero ¿cómo puede ser? ¿Velocidad con respecto a qué? En un principio se pensó que de pronto había un medio en que estas ondas se propagaban, el éter, y que estas ondas se movían a esa velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, pero en el medio del éter. Por lo tanto, si la Tierra se movía en el medio del éter, íbamos a poder ver el efecto del movimiento de la Tierra, porque luz moviéndose en una dirección y moviéndose en otra dirección respecto a la Tierra, pues se movería
aparentemente con distintas velocidades respecto a la Tierra. Sin embargo, bueno, esto lo podemos ver gráficamente acá en esta imagen. Se hicieron estos experimentos y se detectó que la velocidad de la Tierra con respecto al éter parecía ser cero, lo cual era muy extraño porque habíamos entendido ya para entonces que la Tierra giraba alrededor del Sol y si esto era verdad, pues no podía estar en reposo alrededor en el éter, por lo menos no durante todo el año. Bueno, esta es la física, la crisis de la física del siglo XIX, que por supuesto tuvo impactos revolucionarios, en particular cambió nuestra manera de entender la física y la estructura misma del espacio-tiempo gracias a la relatividad de Einstein. Las ideas, les recuerdo un poco las ideas básicas acerca de esta teoría. Esta teoría modifica dramáticamente nuestras nociones de espacio-tiempo, este, por, porque tiene como postulados básicos, basados por supuesto en la evidencia, dos cosas, que los sistemas inerciales son equivalentes, son todos equivalentes, todos sirven para describir la física de igual manera, hay una democracia total entre estos sistemas, este, pero la velocidad de la luz es exactamente la misma en todos ellos, lo cual era aparentemente un problema complejo de reconciliar estas dos ideas, porque es claro que las nociones usuales acerca de velocidad nos dice que si un objeto se mueve con velocidad uno con respecto a Juan y por otro lado Juan se mueve con respecto a velocidad v2 respecto a Pedro, Pedro ve al primer objeto moviéndose con una velocidad que es la suma, en general la suma vectorial, pero bueno, si fuera en la misma dirección sería la suma directa. Eh, entonces es claro que para incorporar el primer punto, que la velocidad de la luz sea igual en todos los sistemas y que las leyes de la física sean iguales en todos los sistemas, hay que cambiar las nociones de espacio-tiempo. Estos cambios, como ustedes saben, implican varias cosas bastante poco intuitivas, como la contracción de longitudes, algo que mide 1 metro para alguien que está en reposo al lado de ese objeto, visto desde el punto de vista de alguien que se mueve, ese objeto se ve más pequeño. Eh, Dilatación del tiempo, es algo similar, pero con el tiempo. Relatividad de la simultaneidad, y esto va a ser aquí muy, muy importante. Dos eventos que son simultáneos para un observador, no son en general simultáneos para otros observadores que se muevan con otra velocidad, o se muevan relativamente al primero. En general, entonces, cuando describimos este, eh, una serie de eventos en términos de coordenadas, que es lo que solemos hacer cuando consideramos un sistema inercial, la representación o la caracterización de ese evento va a tener coordenadas que están mezcladas en el otro sistema, muy análogo a lo que pasa cuando simplemente cambiamos nuestro punto de vista, inclinando nuestra cabeza y cambiando lo que pensamos como profundo, ancho y alto. Obviamente alguien que está flotando, digamos, en un satélite, en una estación espacial, pues va a tener otras nociones de lo que es alto, ancho y profundo de lo que estaría alguien que está justo debajo de él en la Tierra. Pero el tiempo también entra en esta mezcla. Entonces nuestras nociones de espacio-tiempo cambian de manera dramática. En particular, las nociones viejas de la estructura o la geometría del espacio-tiempo local que nos daba Newton habla- se pueden caracterizar con el siguiente diagrama. Si consideramos un evento de referencia, marcado acá en una posición y en un tiempo determinado, entonces el conjunto de los otros eventos en el universo podrían separarse en los eventos que están al futuro del primero. Es una región cuatridimensional, eh, todos los objetos que están en otros lugares y en otros tiempos. Los objetos que están en el presente coinciden, tienen el mismo valor del tiempo que el objeto de referencia. Y los objetos que están en el pasado o que pudieron influir al objeto el evento de referencia. Esta es la noción de espacio-tiempo que traemos casi arraigada en nuestra intuición y que es la noción de Newton de la física prerrelativista.
En la relatividad nos hace cambiar dramáticamente estas nociones. Dado un evento de referencia, vamos a tener el resto de los conjuntos divididos en aquellos eventos a los que puedo llegar viajando a menos que la velocidad de la luz. Esos son los eventos que realmente están en el futuro del primero. Los eventos que llamamos que están en otro lugar son aquellos a los que no podría yo accesar viajando a menos que la velocidad de la luz. Para esos eventos, para todos esos eventos, existe algún sistema de referencia en que esos eventos son simultáneos con el evento de referencia. Entonces, esto es muy importante. La simultaneidad se vuelve relativa y cualquier cosa a la cual no pueda llegar yo viajando a menos que la velocidad a una velocidad menor o igual que la de la luz, van a haber sistemas de referencia en que estos eventos son simultáneos con el mío. Y por otro lado están los eventos en el pasado, aquellos que pueden influenciar con influencias que viajan a menos que la velocidad de la luz al evento actual en que yo estoy presente. Una de las primeras preguntas que nos viene a la cabeza es cómo pudimos estar tan confundidos respecto a la estructura del espacio-tiempo, y haber compensado que la gráfica anterior que nos representaba las ideas newtonianas podía ser correcta, dado que lo correcto es esta otra imagen. Bueno, lo que pasa es que cuando pongo las unidades y tomo en cuenta el tamaño de la velocidad de la luz, la gráfica tiende a verse mucho más así. De hecho, serían muchísimo más aplastadas las líneas estas del cono de luz porque la velocidad de la luz es enorme, es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, en esta gráfica la puse ya más grande la velocidad y vemos que estas regiones que están en otro lugar están, digamos, aplastadas entre los dos brazos del cono de luz y casi, casi que todos los eventos están o en el pasado o en el futuro o los que están en otro lugar, pues pareciera que son un conjunto tridimensional a pesar de que en realidad son un objeto cuatridimensional. Entonces, si nos imaginamos esas rayas azules apretándose contra la raya negra, pues vemos cómo es que estábamos tan confundidos. Entonces, la imagen que tenemos ahora es que si tenemos un evento, pues están los eventos a los que puedo afectar en el futuro, los eventos que pueden afectarme y todos los otros eventos que, como dije, pueden haber, que están fuera de esas dos regiones, son eventos que podrían considerarse simultáneos en algún sistema de referencia, no de manera absoluta, con el evento en que nos encontramos nosotros. Entonces, esta es la estructura del espacio-tiempo caracterizada ahora por este cono de luz que que nos da básicamente la estructura geométrica básica de cómo pensar en el espacio-tiempo. Bueno, déjenme solamente mencionar que en esta noción, en estas nociones o en toda la discusión que hemos tenido hasta ahora, juegan un papel muy importante los sistemas inerciales. ¿Qué son los sistemas inerciales? Son básicamente los marcos de referencia en que los objetos sobre los que no hay fuerzas se mueven con velocidad constante. ¿Ok? Esos son los marcos de referencia inerciales. Déjenme no entrar en detalles ahora. Parecería que fuera una simple definición y en realidad no lo es. Podemos usar un par de objetos para determinar si el marco es inercial y luego la ley de inercia dice cualquier otro objeto sobre el que no actúen fuerzas se va a mover también este, con una velocidad constante en ese marco. Ahora, el problema delicado es que en realidad la gravedad afecta a todos los objetos y por lo tanto no hay en general objetos libres de fuerzas. Todos los objetos son afectados por la fuerza gravitacional y entonces en general parecería que tenemos un problema en definir sistemas inerciales. Sin embargo, acá va a entrar y jugar un papel importantísimo lo que se llama el principio de equivalencia que refleja el hecho de que la gravedad efectivamente afecta a todos los objetos, pero los afecta de una manera muy especial, con una fuerza que es proporcional a su masa para los objetos masivos, de manera que todos ellos caen con la misma aceleración. Esto en particular quiere decir que si yo me dejo caer con estos objetos, los veo moviéndose sin aceleración con respecto a mí. Entonces, si nos dejamos caer, si levantara mis pies del piso y me dejo caer, o alguien quita el piso y me empiezo a caer, voy a ver que los objetos que para mí están sujetos a la fuerza de gravedad caen
bueno, caen con una velocidad constante para mí desde el punto de vista del que está en caída libre, porque todos nos estamos acelerando de igual manera. Esta que parece una realización efectiva de un sistema inercial es elevado por Einstein a la noción fundamental de un sistema inercial. Lo que es un sistema inercial son en realidad los sistemas en caída libre. De hecho, si uno piensa en un sistema inercial, debe ser tal que si yo pongo un objeto y lo suelto enfrente de mí, se debe de quedar quieto. Y es exactamente lo que ve este señor que está en una estación espacial. Ha soltado un par de naranjas, las dejó enfrente de él. Y si tuviéramos la filmación, verían que las naranjas se quedan básicamente ahí quietas enfrente del señor. Esto quiere decir que esa es la realización concreta de los sistemas inerciales. Y esto entra ahora como postulado central de la relatividad general. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es? Bueno, ¿cuál va a ser el papel de estos sistemas inerciales ahora en la relatividad general? Como dije, pues van a describir la geometría local, nos van a dar una descripción local del espacio-tiempo, pero es una descripción que necesariamente tiene validez local, no puede extenderse arbitrariamente, y eso lo veo si pienso en la estación espacial que acabamos de pensar, y ahora me la imagino extremadamente grande, la trato de agrandar mucho más de lo que está del tamaño de los 10 metros que tendría esta estación que vimos en la foto anterior y la trato de hacer extremadamente grande. ¿Qué va a pasar? Entonces los objetos en distintas partes de la estación van a estar cayendo hacia la Tierra, pero van a estar cayendo ahora con aceleraciones que apuntan en direcciones distintas hacia el centro de la Tierra y entonces ahora vamos a ver que esos objetos, a pesar de que ahora la estación está en cierta manera en caída libre, los objetos no se mantienen a la misma distancia. Entonces empiezan a ver lo que llamamos fuerzas de marea, que muestran la falla de los sistemas inerciales o el hecho de que se extienden únicamente de una manera local, son solamente válidos, nos dan la descripción del espacio-tiempo únicamente a nivel local. Este, Esto nos va a permitir entonces pensar en el espacio-tiempo total como una concatenación de estos sistemas inerciales, juntar una especie de pegado de estos sistemas inerciales, cada uno de ellos dándonos un mapa local del espacio-tiempo. Algo como la famosa guía Peuser, no sé si en Argentina todavía se usa, cuando yo alguna vez viví por allá, se usaba, era un librito donde estaban todas las, las calles de la ciudad marcadas y uno iba cambiando de página para encontrar las distintas zonas de la ciudad. Bueno, pues algo así, podemos pensar que cada pedacito del plano es como nos lo da un sistema inercial local y que cuando junto todos ellos voy a obtener el plano del espacio-tiempo. Ahora, si uno imagina cortando los planos, los mapitas que aparecen en una de estas guías y juntándolos para hacer un gran mapa de la ciudad, pues para una ciudad como la ciudad de Buenos Aires podría funcionar. Pero si trato de hacer un mapa así de grande de toda América, por ejemplo, la cosa no va a funcionar, porque la superficie que estoy tratando de describir es la superficie de la Tierra y la voy a estar tratando de describir con mapas que son cada uno de ellos planos. Cuando los pegue, los desencajes que va a haber entre los distintos planos me van a mostrar que en realidad lo que estoy tratando de describir no es un gran plano, sino es la superficie curva de la Tierra, que por lo tanto va a producir arrugas o desperfectos en el pegado de los planos. Entonces, ese desperfecto en los pegados de los planos es una marca de la curvatura de la superficie de la Tierra, que estaría yo tratando de representar en términos de los mapitas estos de la guía. De igual manera, el concatenado por sistemas inerciales sería un conjunto de mapas del espacio-tiempo que juntos me darían un mapa de algo que en principio puede ser curvo. Por supuesto, extremadamente difícil de imaginar, muy fácil de imaginar en dos dimensiones, muy difícil de imaginar en más dimensiones. Ok, entonces la lección esta de la relatividad general es que la gravedad
es una medida de la curvatura del espacio-tiempo, porque es una medida del desencaje de los mapas globales, locales que nos dan los sistemas de referencia inerciales. Este, la gravedad mide ese desencaje, mide entonces cómo está curvado el espacio-tiempo. Y por supuesto, sabemos que la gravedad está asociada con la materia. La gravedad es causada o es donde hay materia, hay gravedad. Entonces, como la materia es fuente de gravitación, la presencia de materia debe causar que el espacio-tiempo se curve y eso es lo que la imagen del espacio-tiempo que ahora nos da la relatividad general. Bueno, esto es a grosso modo las ideas básicas de la teoría. Este, como dije, la teoría es la mejor teoría que tenemos para describir la gravitación hoy en día y la estructura del espacio-tiempo. Nos describe la gravitación en términos de la geometría del espacio-tiempo. Localmente, los objetos se comportan como en la relatividad general, porque tengo el mapa local que me da un sistema de inercial local y entonces los objetos se mueven allí en las líneas rectas, pero a nivel global, lo que hacen los objetos es moverse localmente en líneas rectas, que serían las líneas más rectas de la geometría, tienen un nombre particular, las geodésicas. Así como alguien que viaja en un avión Buenos Aires a Nueva York, lo hace por la línea, en general, bueno, olvidándonos otros detalles como el viento, etcétera, por la línea más recta que junta las dos ciudades sobre la superficie de la Tierra. De igual manera, los objetos se mueven en línea, la línea más recta que hay en la geometría de este objeto, que es el espacio-tiempo, que es un objeto curvo. La geometría, entonces, la teoría nos dice cómo están ligadas la geometría y la, este, y la materia. Es una fórmula que, si no la han visto, se las muestro para que no se asusten la próxima vez que la vean. Básicamente contiene en lenguaje matemático este, y de manera precisa estas ideas. Bueno, las consecuencias de esta nueva visión de la estructura del espacio-tiempo, de la geometría del espacio-tiempo, tiene enormes alcances, como ustedes saben, entre ellos la deflexión de la luz. La luz se mueve por las líneas más rectas de la geometría, pero no son rectas porque la geometría no es plana. Entonces, efectos de eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta foto. Es una foto de un cúmulo de galaxias, bueno, de hecho de varios cúmulos de galaxias, un conjunto de galaxias que está muy atrás y se ve muy rojo, y otro conjunto de galaxias son más luminosas, más brillantes. Este último conjunto de galaxias y la materia que está en su entorno curva de manera dramática el espacio-tiempo y distorsiona la luz que viene de las galaxias más lejanas, que las vemos ahora en, como con forma de pequeñas superficies curvas o curvas rojas y azules, este, que se ven más en el fondo. Entonces, eso, claramente lo que estamos viendo ahí es una galaxia, pero deformada, vista deformada por el paso de la luz emitida desde ella hasta nosotros a través de esta región con muy alta gravitación donde están las galaxias brillantes. Por supuesto, cosas mucho más dramáticas como la existencia de agujeros negros, que podría ser el objeto de otra charla. Como saben, ahora tenemos incluso fotos, entre comillas, de estos agujeros negros supermasivos que hay en muchas galaxias. Cosas como ondas gravitacionales, que son básicamente arrugas en el espacio-tiempo que se propagan, se generan por algún efecto grandioso, en este caso el choque, por ejemplo, de dos agujeros negros. Estas arrugas en la geometría del espacio-tiempo se propagan y llegan hasta nosotros distorsionando luz que está puesta en un tubo que es un detector de ondas gravitacionales, y acá vemos la detección de unas ondas gravitacionales muy famosas que fueron las primeras en detectarse directamente, y por supuesto cambia nuestras nociones de la cosmología. Y entonces acá vamos a volver ahora sí al tema que nos interesaba, el universo en general, cómo pensamos en el universo en general. Entonces, volviendo a la cosmología, y ya más allá incorporando elementos extra, más allá de los que nos da la teoría de la relatividad, vemos que el universo a gran escala es extremadamente homogéneo. Acá van a ver dos palabras que van a ser
muy importantes y van a aparecer constantemente en el resto de la discusión. Homogeneidad es la característica de un objeto, de un ente extendido, de ser igual en distintas partes. Entonces, la superficie de un lago, pues, homogénea, si están igual en todas partes, pero no es homogénea si hay diferencias. Isotrópico es una palabra mm, relacionada que nos indica que desde un punto de vista, cuando miro en distintas direcciones, veo lo mismo. Las distintas direcciones son equivalentes. Y entonces, cuando miramos ahora una gráfica de la distribución de galaxias que se han medido, por ejemplo, acá este es un resultado de un mapa extraído recientemente en una serie de observaciones que se llaman DESI. Cada puntito en esta gráfica representa una galaxia. No una estrella, una galaxia. Cada galaxia es un objeto con miles de millones de estrellas y cada puntito acá es una galaxia. Vemos entonces que estas galaxias están formadas, están organizadas en una especie de enredado cosmológico. Hay unas zonas negras que no las vemos porque hay direcciones en que nos cuesta mucho ver por el polvo mismo de nuestra galaxia. Y por supuesto, cosas que están muy lejos las empezamos a ver un poco mal, pero si nos fijamos en la región que alcanzamos a cubrir con estas observaciones, vemos que lo que tenemos, digamos, muy cerquita, muy cerca a nosotros o muy lejos, pues no difiere mayormente. Y si miramos una región relativamente grande, este, digamos, un par de, no sé si alcanzan a ver mi puntero, pero digamos, una región más grande que uno de los circulitos estos que parecen haber en la estructura. Entonces, estos son básicamente idénticos unos a los otros. Eh, por supuesto que esto es a gran escala. Esto es a la escala de distribución de galaxias, estamos hablando de millones de años luz. Este, por otro lado, cuando miramos hacia el pasado, lo vemos cada vez más homogéneo y más isotrópico. ¿Por qué? Porque la gravitación es algo que tiende a hacer crecer las inhomogeneidades. Donde haya un poquito más de materia, va a haber más atracción gravitacional, más materia se va a acumular en esa región y viceversa, las regiones más donde hay muy poquita materia van a perder materia hacia las regiones con más atracción gravitacional y entonces regiones que eran un poquito más densas se vuelven más densas, aún más densas, regiones que eran menos densas se vuelven aún menos densas, y esto hace que las inhomogeneidades eh, crezcan con el tiempo. Entonces, si nos vamos para atrás en el tiempo, esperamos y vemos que el universo se vuelve aún más homogéneo y más isotrópico de lo que vemos hoy en día. De hecho, de las cosas más antiguas que podemos ver es la radiación cósmica de fondo, una radiación que se emitió hace unos 13.000 millones de años, y vemos que la variación de temperatura de esa radiación es una parte en 100.000. Entonces acá tenemos un mapa de la radiación cósmica que nos llega desde distintas direcciones en el universo, y hay variaciones, pero esas variaciones de temperatura son una parte en 100.000. Son extremadamente chiquitas, lo cual concuerda con nuestra expectativa de que el universo sea más homogéneo y más... Bueno, y en base a estas dos cosas es que vamos a tratar entonces ahora de ser más precisos en cuanto a describir la geometría del universo. Para hacerlo, vamos a introducir unos observadores imaginarios. Nos vamos a imaginar llenando el universo de observadores, que los vamos a llamar, les vamos a poner un nombre especial, se llaman observadores comóviles, y los vamos a imaginar como aquellos observadores que verían en ese punto en donde están localizados el universo máximamente isotrópico. ¿Ok? Para cada uno de estos observadores tenemos sus líneas de mundo, cómo ellos eh, evolucionan en el universo, cuál es la línea de puntos o de eventos por los cuales ellos pasan en el universo. Y vamos a usar ahora, a imaginarnos cada uno de estos observadores llevando un reloj con el cual él va a medir el tiempo. Y vamos a pedirles que sincronicen el reloj, por ejemplo, en el momento en que cada uno de ellos ve la radiación cósmica de fondo como a una cierta temperatura. Pongamos que
van a poner el valor 10 en su reloj cuando la temperatura sea 2000 grados Kelvin, por decir un. O cualquier otra condición que yo diga es la misma condición en el espacio-tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces con estos observadores vamos a describir ahora la estructura o la geometría del universo y en particular vamos a usar el tiempo medido por ellos este, para medir la evolución. Entonces podemos pensar ahora en un conjunto de eventos que corresponde a una situación en que todos ellos vean exactamente lo mismo o prácticamente lo mismo como un instante en el universo, porque vamos a usar el tiempo medido por ellos, calibrado de esta manera que expliqué, para hablar del tiempo en el universo. Esto va a resolver la primera pregunta. ¿De qué tiempo estamos hablando cuando hablamos que el universo tiene 13.800 millones de años? Es el tiempo que medirían estos observadores. Ok, entonces, a ver, entonces acá tengo un diagrama de espacio-tiempo, cada observador, esto es cada uno de estos observadores, un posible observador, cada uno de ellos, la estructura de la geometría alrededor de ellos está dada por la estructura de la relatividad especial, estos conos de luz del que hablamos al principio, y sincronizándolos de la manera que hablé, vamos a poder hablar del tiempo cosmológico, que es el tiempo en que el universo tiene 13.700 millones de años. Ojo, que nosotros, a pesar de lo que uno podría pensar inicialmente, no somos realmente observadores con móviles. Nosotros, cuando miramos a la radiación cósmica de fondo desde la Tierra, lo primero que vemos es una variación dramática. Acá está representada en términos de colores, temperatura. La temperatura, la más roja es un poco más caliente, la más fría es un poco más a- azul. Y aquí las variaciones son muchísimo más grandes de las que he estado hablando. Son una parte en mil, no en 100.000, sino una parte en mil. La dirección más roja es una parte en mil, una milésima más caliente. La azul es una milésima más fría que el promedio. Y esto corresponde al hecho de que nosotros nos estamos moviendo en dirección del cúmulo Virgo a una velocidad de aproximadamente 500 kilómetros por segundo. Pero lo podemos corregir, podemos ver cómo se vería un observador desde nuestro punto de vista, cómo vería la radiación cósmica de fondo si no se estuviera moviendo con esa velocidad. O sea, si le restamos el efecto del movimiento de 500 kilómetros por segundo. Entonces vería la radiación como se ve en la segunda gráfica. La segunda gráfica ya se ve un poco más homogénea, más igual en todas direcciones, pero hay una banda roja en el medio. Esa banda roja tiene que ver con nuestra galaxia que no nos permite ver bien hacia afuera de la galaxia. Y si la quitamos, nos quedamos con la imagen de abajo, que es una imagen donde las variaciones ahora se vuelven muchísimo más pequeñas, una parte en 10 a la 5, una parte en 100.000, y esa sería la visión que tendría un observador comóvil. Entonces, lo que acabamos de ver es que nosotros nos movemos a unos 500 kilómetros por segundo con respecto a estos observadores que en nuestro lugar verían al universo máximamente isotrópicos. Esa tendría que ser la corrección que tendríamos que hacer para ser observadores comóviles. Bueno, entonces, ahora cuando hablo de la geometría del universo, ¿de qué geometría estoy hablando? Voy a hablar de la geometría de ese conjunto de puntos que corresponden a un instante o un valor fijo del tiempo cosmológico. El conjunto de puntos que conecta a todos los observadores comóviles que ven exactamente o prácticamente lo mismo, ¿no? Resulta que la estructura de esta hipersuperficie o de esta región o de este instante del universo eh, está, por supuesto, ligada o está la relatividad general nos dice, nos habla algo de cómo es la estructura de esta, de este conjunto de puntos. Y resulta que eh, lo que nos dice la relatividad liga la tasa de expansión, la curvatura espacial de esta región y la densidad media, con esta fórmula que acabo de poner allí.
no importan los detalles de la fórmula, pero es una fórmula que liga la tasa de expansión instantánea del universo, la curvatura espacial del conjunto de puntos correspondientes a un instante cosmológico y el valor de la densidad media en ese instante cosmológico. Y entonces acá vemos que la curvatura se vuelve positiva si la densidad es mayor que esta combinación de cantidades. Se vuelve nula la curvatura si es exactamente igual a esta cantidad y se vuelve curvatura negativa si esta cantidad es menor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son esas tres posibilidades? Las tres posibilidades son las análogas tridimensionales de estas tres posibilidades que podemos pintar acá, una geometría esférica, una geometría hiperbólica y una geometría plana. Eh, la última de ellas, bueno, que es la tercera que está en esta gráfica, corresponde al espacio tridimensional euclidio, que es el que aprendemos, cuya geometría estudiamos en la escuela y el que solemos tener en la mente cuando pensamos en el espacio. La penúltima, bueno, la segunda que está aquí, que es la última que mencioné, correspondiente a una densidad mayor que, la, que, que aquella combinación que mencioné antes, es muy similar, aunque con diferencias importantes. La suma de los ángulos ahora de un triángulo ya no es igual a 180, sino es mayor que 180. Y la primera representa una posibilidad muy interesante, pero poca intuitiva, que es un universo finito, pero sin fronteras. Y ahora quiero hacer énfasis en esta última posibilidad porque parece casi contradictoria, parece inconcebible. Y lo que voy a tratar de mostrarles es que no es inconcebible. Y entonces para esto ahora voy a hacer un poquito de matemáticas. Y entonces vamos a empezar estudiando un poco de geometría de objetos en menores dimensiones que sabemos visualizar y vamos a extrapolar las lecciones que aprendamos de ellos a, para explorar cosas que son difíciles de imaginar. Voy a hablar entonces de esa geometría del conjunto tridimensional correspondiente a un instante en el universo y la posibilidad de que eso sea una tres esfera. Ok, las matemáticas de esto voy a empezar describiendo un objeto mucho más sencillo, lo que llamamos la unoesfera o el círculo. El círculo lo puedo pensar como un conjunto en un espacio, en el plano euclidio con coordenadas cartesianas x y decir que es el conjunto de puntos que está a una distancia uno del origen de las coordenadas. En ese caso, usando el teorema de Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, yo sé que eso me describe el círculo. Todos los puntos x y y que tengan coordenadas que satisfagan esto, va a representarme el círculo, que es algo que hemos visto en la escuela. Si no se acuerdan, este, creo que lo pueden repasar. Ok, ¿qué pasa si vamos a una dimensión más? Vamos a hablar entonces de la dos esfera, o lo que usualmente llamamos la esfera. La esfera, desde el punto de vista matemático, la deberíamos llamar la dos esfera, porque la superficie de la esfera es un objeto bidimensional y por eso dos esfera, en contraste con la superficie del círculo, que es un objeto unidimensional, por eso es la uno esfera. Ok, ¿qué es la dos esfera? También es algo que podemos imaginar. De hecho, la superficie de la Tierra la podemos pensar como una dos esfera. Pensándola ahora matemáticamente, la podemos pensar como empotrada en un espacio de más dimensiones, tres dimensiones, y ahora voy a considerar el conjunto de puntos que está a una distancia uno, pero en tres dimensiones. Este es el conjunto de puntos que satisfacen x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, otra vez usando el teorema de Pitágoras, igual a uno. Todo es el conjunto de puntos con coordenadas x, y, z que satisfaga esto, lo representamos entonces como esa esfera que vemos en la pantalla. Ok, esto por ahora es más o menos manejable. Y con esto, ahora vamos a seguir a representar el caso en una dimensión más, donde ahora se va a poner
un poquito más complicada. Es la tres esfera. La tres esfera la voy a considerar ahora como empotrada en un conjunto, en un espacio de cuatro dimensiones. Entonces voy a tener coordenadas X, Y, Z y W. Y lo voy a considerar como el conjunto de puntos que satisfacen X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado más W cuadrado igual a uno. Como ven, es muy fácil de expresar. Pasar a una dimensión más desde el punto de vista matemático no es complicado. Es, sin embargo, obviamente, muy difícil de imaginar, muy difícil de visualizar. Y lo que vamos a tratar de hacer en los 5 minutos que nos queda es visualizar. Ok, ¿cómo vamos a aprender a visualizar este tipo de objetos? Pues lo que vamos a hacer es primero ensayar nuestra imaginación o entrenar nuestra imaginación visualizando la exploración de la dos esfera usando objetos de menor dimensión. De menor dimensión serían dimensión uno. Entonces voy a imaginarme la dos esfera cortada por planos, ¿ok? Y acá vemos, la vemos cortada por planos y los cortes. Eh, y puedo mirar cómo va cambiando el círculo resultante de cortar las dos esferas con un plano a medida que yo voy moviendo el plano. Y de esa manera voy a explorar la estructura de la dos esfera. Luego vamos a tomar estas lecciones y llevarlas a una dimensión más. Entonces, imagínense que yo empiezo a explorar esta dos esfera poniendo un plano que ahora toca el polo norte de la esfera y lo voy moviendo hacia abajo. Ok, ustedes pueden ver qué es lo que va a pasar. Voy a intersectar la esfera en círculos. Los círculos van a ir creciendo hasta que lleguen al diámetro al ecuador de la esfera, digamos. ¿Dónde va? El círculo va a tener un tamaño máximo. Y de ahí en adelante se va a empezar a achicar otra vez si yo sigo moviendo los planos para abajo. Eso lo podemos ver matemáticamente describiendo la dos esfera, otra vez como el conjunto de puntos x cuadrado, x, y, z con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a uno, pero la voy a reescribir con cortes, en términos de cortes a valores de z fijo. Entonces voy a escribir esta misma expresión, pero como x cuadrado más y cuadrado igual uno menos z cuadrado, que ahora va a ser el radio del círculo correspondiente a la intersección del plano z constante con la esfera. ¿Ok? Cuando z sea igual a uno, estoy en el polo norte, el radio es cero, y entonces estoy hablando de un punto. El punto x igual, el punto correspondiente a x igual a y igual cero. Entonces el radio es cero. Ese radio va a ir aumentando al irme moviendo para abajo en z. Por ejemplo, cuando z sea igual a un medio, rz al cuadrado va a ser 1 menos un medio al cuadrado, que es 3 cuartos. Y entonces ahora voy a tener un círculo cuyo radio al cuadrado es, bueno, es la raíz de 3 cuartos. ¿Ok? Y eso va a ir pasando hasta que llegue a z igual a cero, que es el ecuador. Ahí el radio va a ser igual a uno. Y de ahí en adelante el radio se va a empezar a achicar. El círculo, el tamaño del círculo se va a empezar a achicar otra vez hasta que llegue al polo sur, otra vez ahora con z igual a menos uno, donde otra vez voy a tener un solo punto, este, con RZ igual cero, X igual a Y igual a cero y Z igual a menos uno. Ok, y ahora vamos a agarrar esa misma lección y la vamos a aprender a aplicar para, para el estudio de la tres esfera. Y entonces lo que voy a hacer es ahora cortar la tres esfera con planos de W constante. Me imagino ahora la tres esfera, como dije, está metida en un espacio cuatridimensional. Eso no me lo puedo imaginar, pero me puedo imaginar los planos o los cortes con W igual constante. Entonces ahora escribo esta descripción de la tres esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más w cuadrado igual a uno. La voy a reescribir otra vez como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual uno menos w cuadrado. Y esa cantidad va a ser ahora el radio de la dos esfera que corresponde al corte. Empezamos con el polo norte, otra vez, W igual a uno,
el radio es igual a cero, por lo tanto x igual a y igual a z igual a cero. Estamos hablando de un solo punto, estamos hablando de el punto que corresponde a, digamos, al origen de nuestras coordenadas en el espacio-tiempo. Y ahora me voy moviendo el plano W. A medida que me voy moviendo, el radio va creciendo. El radio, el tamaño de de la tres esfera, va creciendo hasta que llegue otra vez a hacer un corte con la superficie W igual a cero, donde ahora tengo la tres esfera del radio máximo, y de ahí en adelante va a empezar a disminuir esa, este, esa esfera, Daniel, vas a tener hasta que acelerar. hasta terminar en cero, perdón. No, solo que vas a tener que acelerar un poquitito porque vamos a estar en Ok, tiempo ya, limitado. ya termino, se va a acabar. Ok, ahora, ¿cómo vamos a visualizar esto? Entonces hemos aprendido matemáticamente a pensar en esto, pero ahora quiero visualizarlo. Y para visualizarlo voy a hacer uso de estas esferas y voy a mirar lo siguiente. Voy a considerar una pequeña burbuja alrededor de mí, por ejemplo, de 10 metros, a una distancia de 10 metros, que va a tener un área de 4pi por 10 metros al cuadrado. Esa va a ser la superficie de la esfera que está alrededor mío. Y me puedo imaginar una esfera un poco más grande, una burbuja de otro color que está más allá, que va a tener un área más grande. Y así voy a ir haciendo esferas más y más distantes de mí, que son cada vez más grandes, hasta que voy a llegar a una esfera cuyo área es máxima. Y de ahí en adelante, esa esfera va a empezar, cuando me vaya más allá, la esfera va a tener un área más y más chica. Cuando siga alejándome de mí, las esferas van a tener áreas cada vez más chicas hasta que llegue a un, a un punto correspondiente, digamos, a la antípoda nuestra en el universo, en que la esfera tenga otra vez tamaño cero, como lo tenía la esfera que correspondía, digamos, al radio cero en mi origen. Eso quiere decir que en ese universo que estoy imaginándome, se podría llegar al mismo punto yendo en todas direcciones. Para imaginármelo, tengo que imaginarme esos cascarones esféricos que ahora, en vez de seguir creciendo arbitrariamente, empiezan a achicarse a medida que yo me alejo, hasta llegar a un punto que sería el punto opuesto en el universo. Por supuesto que esto es extremadamente difícil de imaginar, pero no es imposible de imaginar, haciendo el ejercicio de pensar estas burbujas y pensar el tamaño y pensar cómo se comportarían de esta manera, digamos, contraintuitiva. Nos podríamos imaginar es un universo. Y eso correspondería a un universo que efectivamente es igual en todas partes, es finito, pero es ilimitado. No tiene frontera, no hay un lugar donde se acabe el universo, ni mucho menos. El otro punto, el punto opuesto, sería un punto tan bueno como el punto donde empezamos. Bueno, pues esta es la historia que les quería contar acerca de cómo podemos pensar en el universo. Volviendo al hecho de que nuestro universo es dinámico, estas regiones de tiempo constantes se están expandiendo, son cada vez más grandes con el tiempo, paso del tiempo. Este, entonces, las superficies de tiempo cosmológico constante estarían creciendo con T. ¿Cómo será este comportamiento? ¿Será algo que continúe para siempre o cambie dramáticamente? Pues no estamos seguros realmente porque no entendemos de qué está hecho las mayores componentes del universo, la energía y la materia oscura, que hoy en día sabemos que son componentes principales del universo, así que queda obviamente mucho por entender y averiguar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Perfecto, espectacular. Eh, Muchas gracias por la charla, por todo el detalle que diste, por el esfuerzo que hiciste. Sé que hiciste un montón de esfuerzo en armar todas las ideas. Te voy a trasladar algunas cositas que pusieron acá en el chat. Ok, Eh, Te la transmito como lo dijeron, ¿sí? sí, claro. Gustavo dice, está bien decir que
un universo sin materia no habría curvatura y por lo tanto el principio de equivalencia dejaría de ser local? Y dice, ¿qué significado tendría la caída libre en ese contexto? ¿Cómo tendría dinámica ese universo sin curvatura? Bueno, no es verdad que en un universo sin materia no habría curvatura. Eso es hay que tener cuidado. La relatividad general liga la curvatura con la materia, pero la materia no determina totalmente la curvatura. Entonces, un universo podría tener curvatura sin tener. De hecho, en el caso del universo que se expande, allí tendríamos incluso una relación, si ponemos ρ igual a cero, habría una relación entre la tasa de expansión y la curvatura espacial. Entonces la premisa es errónea. Y por supuesto que la pregunta es un universo sin materia, ¿qué querría decir la curvatura? Porque la curvatura, una manera de pensar en ella es cuál es el comportamiento mide el comportamiento relativo o el movimiento del movimiento de objetos o luz. Y si no hay objetos o luz, pues en principio uno podría pensar de qué es curvatura estoy hablando, a qué me refiero, ¿no? Entonces es un poco difícil de pensar en eso. Pero si pensamos en la geometría como algo que puede existir independientemente de materia y me olvido de qué es lo que querría decir esa geometría, este, en principio la relatividad general no limita a que necesite haber materia para que haya curvatura. Bueno, espero que esté respondida la pregunta. Después acá Miguel, a ver, te traduzco lo que dice. Miguel Adrián dice, el hecho, el hecho de que digan que el universo es plano con una ligera curvatura implica que no es exactamente plano y por lo tanto uno puede pensar que es esa triple esfera que describiste. Bueno, de hecho, no sabemos. Los datos que tenemos hoy en día no nos permiten decidir cuál es la curvatura del universo. La curvatura plana es una posibilidad dentro de las que cabe dentro de los datos observacionales. Los datos observacionales, de hecho, el punto central de las observaciones nos da un valor de curvatura positiva, pero la incertidumbre o la falta de precisión nos permite que fuera negativa o, o positiva. Entonces, hoy no sabemos, pero es compatible con que sea la tres esfera. Bueno, les comento, Daniel me transmitió que dada la diferencia horaria que tenemos donde se encuentra en este momento, él no va a poder estar en el espacio de las 14 horas que vamos a hacer después con los charlistas de la mañana. Así que tenemos un minuto, 2 minutos más hasta que Wow. nos cortamos, así que aprovechen este momento si alguien quiere o hacer un comentario, preguntarle algo a Daniel. Eh, digamos, aprovechémoslo ahora porque después no, él no va a poder conectarse, ¿sí? Dice Gustavo, hace otra pregunta, dice, en las dimensiones espaciales de las esferas que explicaste, ¿dónde juega el tiempo? No, esto me refiere, otra vez, las que yo expliqué se refería al conjunto de puntos que corresponden a un tiempo cosmológico constante. Entonces el conjunto es un corte del espacio-tiempo correspondiente a una especie de instante en el espacio correspondiente a un valor fijo del tiempo cósmico, o sea, el conjunto de todos los puntos que los observadores cosmológicos miden con, digamos, tiempo igual a 1 millón de años o lo que sea. Ok. No sé, ¿algún comentario, pregunta más que se les ocurra ahora? Si no, Y por eso hablamos de entonces, la geometría espacial del universo, de los cortes espaciales de tiempo cosmológico constante en el universo. a ver aquí presencialmente los que Sí. estamos acá. Sí, de las tres preguntas que te planteaste al principio, me parece que hay una que quedó sin hacer comentarios, que es ¿dónde ocurrió la explosión? Es verdad, hay muchas cosas que no dije y tenía limitado tiempo pero ¿quieres expandirte exactamente qué pregunta te gustaría que... La pregunta que dice es, de las primeras que pusiste, hay una que mencionabas, bueno, ¿dónde ocurrió la explosión? Ah, ok, sí, es una pregunta delicada. Y ahí, este,
el primer punto que me gusta decir es que hay que tener cuidado porque fíjense que dónde quiere decir en algún punto en el espacio y a las secciones espaciales son a un tiempo t después de la, ¿verdad? A un tiempo t actual. Si quisiera hablar de dónde, tendría que hablar de dónde en el tiempo también. Entonces tendría que irme para atrás en en el tiempo y ahí en realidad la pregunta se vuelve un poco delicada. Sin embargo, déjame decir lo siguiente. Creo que una de las maneras más intuitivas de pensar en esto es pensar en el siguiente tipo de problema. Imagínate que tienes una, un conjunto de amebas que dices, todas provinieron de una de ellas. Alguien se tragó una, alguien se tragó una ameba, le dio amebiasis, le sacaron las amebas del estómago y te dice, bueno, ¿cómo es que tengo todas estas amebas en el estómago? Las tengo porque me comí en un momento una lechuga que tenía una ameba. Y dice, bueno, ¿dónde está la ameba que yo me comí? Pues las amebas se reproducen dividiéndose y entonces voy a tener que hacer algo respecto a ¿cómo pienso en la identidad de la ameba cuando una ameba se divide? ¿Las dos amebas que salen de una división preservan la identidad de su ameba progenitora o no? Si digo que sí, entonces la explosión, entonces todas las amebas son la misma, son la que yo me comí. Y si hago lo mismo con el espacio-tiempo y pienso que el espacio-tiempo empieza en un punto, si pensara en eso, tendría que decir que todos los puntos es donde ocurrió la explosión. Si por otro lado digo, no, cuando la ameba se divide, su identidad desaparece y sus dos hijas ya no preservan la identidad de la ameba madre, entonces tendría que decir, ninguna de las amebas que me extrajeron del estómago es la que yo me comí. Y traspasándolo al espacio-tiempo, tendría que decir, el punto donde ocurrió la explosión no es un punto del universo presente, es ese punto ya no está. Entonces no tendría sentido preguntarme acerca de dónde ocurrió el universo, la explosión, porque normalmente dónde me refiero a un punto en el presente, ¿no? ¿Sí? Bueno, No sé si... bueno, entonces tenemos que cortar el espacio porque tenemos que retomar a las 14 de vuelta con otra actividad. Daniel, te vuelvo a agradecer muchísimo, infinitamente, en nombre de todos los organizadores que están acá, Bueno, que hayas podido sumarte. bueno, muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias por tu tiempo y bueno, te veremos en alguna otra oportunidad. Bueno, Eh, muchas gracias. Espero que esto despierte curiosidad, porque muchas de las cosas que toqué permiten rascar más y ir más para allá, así que ojalá se despierte un poco más de la que sí, ya sí, está sí, en sí, estas direcciones. seguramente. Bueno, Bueno, suerte gracias, por donde saludos, estás. que estén muy bien. Chao, muchas Chao, gracias, ¿eh? Bye. chao. Hasta Chao, luego. chao, chao, chao. Bueno,